Muy bien, muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este episodio 1 2022, de este lunes 3 de enero de este nuevo año 2022. Ahí la tecnología que nos jugó una mala pasada de inicio de año, que resolvimos ahí como pudimos, entre llamadas de último segundo, no de último minuto, de último segundo, con Luis, Iván y Giselle. Pero acá estamos, acá está el doctor Ángel Luis Fernández esperando ahí en boxes y como corresponde su banner relativo, por supuesto, a su espacio en Aulas Pandora. Ya saben, es el profesional con más propuestas de cursos y formaciones en Aulas Pandora. Y sin más, y recordando, como recién viéramos ahí, tanto en la portada general de este episodio 1 como en el de este nuevo programa del doctor Fernández, el tema de la idiocia. Así que aquí vamos con el doctor. Bienvenido, doctor Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Bien, bien, por suerte, aquí en ambiente nuevo, con problemitas ahí de último momento, pero sorteamos todo y por fin lo tenemos. Y bueno, feliz año y felicitaciones por estar inaugurando este episodio 1 2022. ¿Por dónde nos anda ahora, doctor? Bueno, pues es todo un honor. Estoy en los Estados Unidos, en Nueva York, en rumbo ya a Dominicana. Muy bien, aquí vamos a ponerlo ahí como corresponde, más grandecito al doctor. Ángel, ¿qué actividad lo espera? Que suponemos que no es que esté solo de vacaciones, o por ahí nos dice que sí, sí, estoy viajando. Bueno, no exactamente. Siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión he estado resolviendo una serie de asuntos con la universidad a la que estamos adscritos para que todos los seminarios de este año pues puedan merecer la cuantificación de 5 créditos por el sistema de los Estados Unidos. Muy bien, doctor, impresionante. Felicitaciones y ya podríamos empezar empezando a entender justamente de qué trata esto de el imperio de la idiocia. Bueno, pues la verdad es que, Carlos, hace mucho tiempo que yo quería hablar de esto, ¿no? Porque la idiocia, el término no es muy conocido en sí, pero es la idiotez, la estupidez, ¿no? Pero que curiosamente el nombre, digamos, técnico que debería utilizarse es el de estulticia. Fíjate qué raro, ¿verdad? Esto es el nombre, este es el nombre realmente que se debería estar usando para eso, ¿no? Y bueno, pues al final quiero hablar de esto porque este virus de la idiotez es posiblemente el mayor peligro de la humanidad, en mi criterio, en este momento, ¿no? No hay otro que sea peor que este, ¿no? Ni siquiera es curioso porque ni una pandemia ha conseguido acabar con este virus de la idiocia que está más extendido que nunca, ¿no? Eh, Había un filósofo francés, Maxime Robert, que en una ocasión se atrevió a decir el hombre que la idiotez pudiera ser la primera causa de muerte entre los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues al final hay que reconocer que no será la primera causa de muerte, pero realmente es algo que está ahí presente en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos muy bien que algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez y que los hay a quienes la estupidez se les adhiere, ¿no? Pero la mayoría son, pues eso, estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos, sino por el resultado de un esfuerzo personal importante, ¿no? Eh, Eso de hacer el papel de tonto es más habitual de lo que parece. En realidad, bueno, algunos sobresalen y, y llegan a alcanzar la categoría de tontos cabales, ¿no? Y bueno, naturalmente, claro, son los últimos en saberlo y uno se resiste, fíjate,
ponerlo sobre aviso porque la ignorancia de la estupidez equivale en realidad a la bienaventuranza, ¿no? Habría que decir que la estupidez, que reviste formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, incluso el temor, el complejo y el prejuicio, pues nos hace sobrevivir a millones de impactos directos, ¿no? Afortunadamente sin que estos perjudiquen demasiado, ¿no? Pero bueno, esto ya lo decía también Christopher Morley en un momento dado, ¿no? Que en un mundo perfecto nadie reiría, es decir, no habría de qué reírse, nada que fuera ridículo, y eso también sería terrible, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar en calificar a un mundo de perfecto en el que la risa estuviese totalmente ausente. A lo mejor resulta que la estupidez pues, puede ser necesaria en un momento dado para dar entretenimiento por lo menos a dos núcleos minoritarios. Los que de verdad son discretos y los que poseen inteligencia suficiente para comprender que son estúpidos. Y claro, cuando uno empieza a pensar y a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, pues hay que estar prevenidos porque seguramente recordamos que en el transcurso de la historia humana, pues la estupidez ha aparecido siempre, siempre, en dosis razonablemente abundantes y a veces mortales, ¿no? Yo creo que una proporción ligera de estupidez es tan improbable como hablar de un embarazo ligero, ¿no? Pero bueno, las consecuencias de la estupidez no son solo cómicas, sino también pueden ser trágicas, ¿no? Y bueno, en general son de reír, pero ahí concluye la posible utilidad, ¿no? Habría que decir que en realidad sus consecuencias negativas influyen a todos y no solo a quienes las padecen, ¿no? Y ya sabéis, el mismo factor de antaño pues ha determinado persecuciones, ha determinado guerras y puede ser la causa definitiva de una catástrofe en un momento dado, ¿no? Pero en fin, yo creo que esto hay que encararlo con optimismo y en cualquier caso pues vamos a hacer como siempre, a medida que yo vaya hablando, cualquier pregunta que surja, Carlos, me la haces y salimos adelante, ¿no? Si se Sí, acabase Ángel. Sí. Sí, parece que tuviéramos un pequeño desfasaje. Ángel, sí, yo lo iba escuchando y me conoce, me iban surgiendo algunas cositas. Una Ajá. vez una psicóloga argentino-norteamericana muy reconocida, al menos en el ambiente de la terapia familiar, Chloe Madanes, a quien tuve la suerte de tratar un tiempo, creo que fue a través de ella, o si no fue a través de Chloe, a través de la hija que también estaba en el mismo grupo de terapia familiar y coaching estratégico con Anthony Robbins. Y me hablaron de lo siguiente, de un libro llamado La deliberada estupidización de América, escrito por una mujer, que parece que era un tomo bastante generoso, que detallaba, digamos, como que era bastante amplio y bastante coherente el libro, pero básicamente la acción muy definida, muy planificada de los medios para ir haciendo que la gente vaya mermando en su capacidad de racionamiento y, dicho es lo negativo, cayendo, valga el título del libro, en una estupidez cada vez más deliberada, como ir encerrándolos en, digamos, una especie de razonamiento McDonald's, por decirlo así, razonamiento fast food, demasiado simplificado, demasiado pavloviano, que de eso va también un poco el estilo de televisión norteamericana. ¿Usted tiene alguna referencia acerca de este Sí, manual? sí, 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 conozco el manual, sí, es súper interesante, sí. porque es una radiografía exacta de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que, bueno, pues al final el manual recoge muy bien la cantidad de ejemplos de estupidez relacionados, por ejemplo, con la codicia humana, ¿no? El amor a los títulos, las ceremonias, las complicaciones de la burocracia, las no menos ridículas del aparato y de la jerga jurídica,
de la fe humana en los mitos y la incredulidad ante los hechos. Habla del fanatismo religioso, de las manías sexuales absurdas, ¿no? Y también pues la búsqueda esta que habría que tipificar como tragicómica de la eterna juventud, ¿no? Y este es el archivo lamentable que recoge bien ese tratado, ¿no?, de la estupidez humana, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también, ya sabes, esto nace en Europa, ¿no? Desde los rituales famosos de Luis XIV hasta la, qué sé yo, autocastración, por ejemplo, de aquella secta religiosa de los Scozzi, ¿no? O aquel miembro de la Academia Francesa de Ciencias que obstinadamente insistía en que el invento de Edison, el fonógrafo, pues era falso, que era un burdo truco de ventrílocuo, ¿eh? O la famosa técnica que recordarás de Hermipus, que aseguraba la prolongación de la vida mediante la inhalación de aliento de jóvenes doncellas, ¿no? Y qué sé yo, hay tantas cosas, ¿no? La fe que tenían en la vid que producía sólidas uvas de oro, decían algunos, ¿no? O estos que de los Nobel alternativos, ¿no?, que se pasan años haciendo tratados doctorales, ¿no?, como Vincenzo Macaruso, cuando después de 6 años de investigación pues hizo una tesis doctoral en la que defendía que más vale morir que perder la vida, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, es que son cosas increíbles, ¿no? Yo creo que la estupidez es posiblemente el arma más destructiva del ser humano, ¿no? Es la más devastadora epidemia, y si hablásemos de lujo sería el lujo más costoso, ¿no? Y aunque es cierto que todos cometemos estupideces, ¿no? O sea, todos somos un poco estúpidos en un grado mayor o menor, hay algunos que sostienen, y seguramente tendrán razón, que una vida sin tonterías sería demasiado aburrida, ¿no? Y bueno, a lo mejor este discurso sobre el imperio de la idiocia, pues pudiera ser una soberana necedad, ¿no? Pero en fin, si la humanidad se halla en un estado deplorable, repleto de penurias, de miseria y de desdichas, yo creo que es por causa de la estupidez generalizada que conspira contra el bienestar y la felicidad, ¿no? Por eso debería preocuparnos mucho el concepto de estupidez artificial, ¿no?, que es la forma de ser más dañina, ¿no? Es peor, yo creo, que la maldad, porque al menos el malvado obtiene algún beneficio para sí mismo, aunque sea a costa del perjuicio ajeno, ¿no? Sin embargo, la persona verdaderamente estúpida, y las hay, yo conozco varias, ¿no?, pues es aquella que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho personal, ¿no?, o incluso obteniendo un perjuicio, ¿no? O sea, y de esto hay mucho, ¿no? Y claro, uno piensa en estas cuestiones y dices, bueno, ante la estupidez tal vez pudiéramos lamentarnos, ¿no?, como lo hacía Heráclito respecto a la condición humana, que él decía que era completamente vana, ¿no? Pero resulta sin duda más reconfortante la mirada, pues yo diría más de tipo humorístico, ¿no?, como la de Demócrito de Abdera, por ejemplo, ¿no? O Séneca, ¿verdad?, cuando precisaba en aquel célebre tratado de la ira que uno reía nada más mover los pies y sacarlos de casa, ¿no?, y el otro por el contrario lloraba, ¿no? Y es lo que aparece reflejado, por ejemplo, en el lienzo del pintor Johannes Paulus Morelse, ¿no? Demócrito también, el filósofo que más hacía reír, pues hacía eco del asunto, ¿no? Así como Heráclito al revés, ese era de llorar, ¿no? Pero bueno, todos se han referido en algún momento a este tema de la idiocia, ¿no? Michel de Montaigne señalaba en los ensayos que prefería pues ese semblante risueño y burlón, decía él, que porque era más desdeñoso, ¿no?, y no escondiera más que el otro, ¿no? Y bueno, pero claro, ahí el concepto puede variar de unos a otros, ¿no? No sé cómo decís vosotros, tú eres de Chile, ¿verdad? No, de Argentina.
Soy argentino, Ángel, y residiendo en Europa hace unos años, primero 3 años en Ya, España, ahora en Escandinavia, en Suecia, argentino. sí, ya estoy. Eso ya sé, sí. No tenía claro si eras argentino, chileno o argentino nada más. En España se refiere mucho a esto como estrechez mental. ¿Vosotros también? A ver, pude haber escuchado eso, quizás es un término muy formal, si se quiere hasta periodístico, típico de esos términos que suelen usar en los periódicos cuando se le van agotando los sinónimos. Ahí en Argentina siempre se hace una broma con la palabra nosocomio. O sea, nosocomio quiere decir hospital, ¿no? Y Ya. nosocomio, la única gente que usa esa palabra, quizás en el mundo, es la de los diarios. Como los obligan a escribir tal cantidad de líneas de artículo y que todo el tiempo usen sinónimos, entonces empiezan el hospital, la clínica, el centro de atención, y en algún momento ponen lo del nosocomio, que solamente lo ponen en los diarios. Mm. Yo Esto es algo creo, por el estilo, como que suena un poco así sí, como muy formal, pero lo tengo escuchado, sí. sí, en España sí se habla mucho de estrechez mental, ¿no? Pero yo creo que Mm. fue Johann Hermann cuando empezó a hablar la primera vez de la forma nuclear de la estupidez, ¿no? Y se refirió él a la estrechez de miras, y yo pienso que de ahí viene, de ahí se sacó en España la estrechez mental, ¿no? Eh, Pienso que puede haber venido de él. De manera que, perdón, podemos decir que estúpido es el que solo tiene en cuenta un punto de vista, que es el suyo, ¿no? Claro, cuanto más se multipliquen los puntos de vista, menor será la estupidez y mayor la inteligencia, ¿no? Y seguramente es por ello que los griegos, que fueron los que inventaron la palabra idiota, pues al final la acuñaron, ¿no? Y es el que considera todo desde su óptica personal. Es decir, juzgar cualquier cosa como bueno, si su visión de la vida tan minúscula, pues fuese universal, la única defendible, válida, indiscutible, ¿no? Además, estas personas, o sea, ni siquiera dan opción a la defensa, sentencian directamente, ¿no? O sea, es el más alto grado de idiocia, ¿no? Pero luego también ya tendríamos que decir que el estúpido pudiera padecer idiocia a través de su egoísmo intelectual, porque el estúpido es tosco en definitiva, ¿no? Y aún así, pues termina siendo fanfarrón. Él niega completamente pues algo como la complejidad, para él defiende la simplicidad, ¿no? Como si fuese el dogma, ¿no? Y opina sobre todo como si estuviese en posesión de la verdad absoluta. O sea, lo más lamentable del caso es que es un ciego que se cree clarividente, ¿no? Y eso puede ser hasta peligroso, ¿no? Por eso, a través de la filosofía, siempre se trató de valorar otros puntos de vista y luchar contra el embrutecimiento, ¿no? Ampliar los horizontes, qué sé yo. Y, y se pone todo en cuestión, o sea, desde nuestro comportamiento hasta la forma de pensar. Y así se intenta atenuar un poco la estupidez, ¿no? Al ejercitar la duda, que es tan importante, y la autocrítica, al dejar de enfrascarnos en nuestra propia imagen, como ocurría, por ejemplo, con el mito de Narciso, que todos conocéis. Es decir, el estúpido pues está enamorado de sí mismo e ignora todo lo demás. Incluso yo creo que llega a despreciarlo con cierta autosuficiencia, que es el colmo, ¿no? Pero en fin, recuerdo, yo leí hace muchos años, ¿no? A un poeta, que no recuerdo la nacionalidad, Robert Musil, que hablaba de esto, ¿no? Y en pleno auge de las corrientes totalitarias de los años 60 y 70, recordaba él que la barbarización de las naciones, estados y grupos ideológicos pues era un hecho y era debido a la estupidez, ¿no? El caso es que claro, hoy por hoy todavía esto sigue siendo válido y se intenta atenuar la estupidez, pues, como os decía antes, al ejercitar la duda y la autocrítica, al dejar de enfrascarnos en nuestra propia imagen, pues eso, como ocurría con el mito de Narciso. Y bueno, yo diría que esto de la estupidez brota no solo de un yo exacerbado, sino de un nosotros acrecentado y hasta envanecido, ¿no? O sea que esto de la idiocia
o la estulticia, que es como se llama en realidad, es además muy altamente contagiosa y se alimenta de grandes ideales, pero que están muy difusos, ¿no? De lugares comunes, de proclamas exageradamente simplistas, porque ahí no hay mucho que debatir. O todo es negro o todo es blanco, ¿no? Y el único punto de vista legítimo, pues es el de un grupo social determinado, el de una facción concreta, que es la nuestra. Es decir, la estupidez se emparenta totalmente con la intolerancia y la ausencia de diálogo, ¿no? Y eso genera, pues, una especie de, pues, no sé cómo decir, de hermetismo mental y gregario, ¿no? Y se expande, siempre hay consignas engreídas, sin fundamento alguno, coreadas en un clamor colectivo, esperpéntico, ¿no? Pero eso sí, sin dar opción a los demás a una defensa, ¿no? Poseen la verdad absolutamente, ¿no? Y bueno, al principio os comentaba, y así lo considero, sé que todos somos en algún momento un poco, podemos ser un poco estúpidos, ¿no? Pero lo que verdaderamente distingue al, al que está obcecado a nivel funcional es la incapacidad permanente para apreciar lo significativo, qué es lo que verdaderamente es importante y lo que no es, ¿no? Porque en su presunción, el estúpido se obstina siempre con tozudez en lo que es baladí, lo que es accesorio, lo que no es importante, ¿verdad? Es inepto a la hora de jerarquizar prioridades, que es lo que sugería Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y justamente la estupidez más común de todas, pues posiblemente sea la de olvidar nuestro propósito, ¿no? Porque aquí, bueno, pues se trataría de discernir con rigor y con la mayor exactitud posible cuáles son las complejidades de la vida, ¿no? Pero hay tantas majaderías que se extienden, ¿no? Sobre todo de manera incontrolada, con la rapidez del pánico, ¿no? Y que, tal y como manejamos hoy con estos nuevos argots y nomenclaturas, hoy habría que decir que se viralizan como la pólvora, ¿no? Y alguien preguntaba el otro día en una de las charlas que di que cuál pudiera ser uno de los remedios contra la estupidez, ¿no? Y le contesté que seguramente el mejor remedio es la modestia. Es decir, es inteligente cuestionar lo que uno hace y piensa, ¿no? O sea, eso de eh, vivir en el quizás, ¿no? En lugar de vivir en las afirmaciones rotundas y contundentes, pues eso lógicamente se aleja de lo que en España dicen las memeces, ¿no? Quizás, bueno, lo que se cree inteligente, pues a lo mejor no es más una sandez, ¿no? Pero hay que tener dudas realmente, ¿no? Y una buena cura de humildad, sin duda, es la risa inteligente, ¿no? O sea, hay tantos casos recientes, ¿no? No recientes, o sea, ¿quién no recuerda la risa inteligente de Groucho Marx, o de Mark Twain, o de Jonathan Swift? Incluso antiguamente Aristófanes, qué sé yo, Luciano de Samosata, tantos otros, ¿verdad? Satirizar la estupidez de nuestra vida siempre es un ejercicio de buen entendimiento y nos hace ver que las convenciones sociales, pues en la mayoría de los casos son absolutamente absurdas y lerdas también. Pero bueno, habría que dirigir las invectivas hacia ciertos grupos sociales o personas, ¿no? Pero siempre pensando que la estupidez puede afectar en realidad a cualquiera, puede afectar a cualquiera. Hay estúpidos, pues en la misma proporción, en todos los estratos económicos y culturales, en todas las corrientes políticas, geográficas, o incluso se pudiera pensar que uno mismo adolece de una estupidez envanecida, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, hoy hay que empezar a considerar, de hecho los gabinetes psicológicos y psicopedagógicos ya están empezando a considerar como útil el que llaman el coeficiente de adaptabilidad, AQ, AQ, ¿no?
la medida de inteligencia clave para encontrar trabajo en el futuro, sin duda alguna. Y esta cruzada contra la estupidez, pues, qué sé yo, o sea, algunos creen que está perdida de antemano, ¿no? Pero, porque la estupidez siempre insiste. Pero bueno, pudiera ser que hubiese que formular cada cierto tiempo pues una pregunta fundamental, ¿no? Que es de autocrítica. ¿Soy un imbécil yo, no? Y si estuviese equivocado, ¿no? Si fuese uno de aquellos necios que toman las sugerencias por inspiraciones, los deseos por hechos, ¿no? Que es como decir, bueno, sé que soy un imbécil, ¿no? Advierto que soy un idiota, y esto, pues, de alguna manera me diferencia de los idiotas absolutos y satisfechos, ¿no? Bueno, esto es lo que defienden algunos investigadores importantes, como Antonio Fernández Vicente, a quien conozco, ¿no? De la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Pero bueno, realmente estudiar y profundizar un poco sobre la idiotez y la imbecilidad es importante, ya desde hace muchos años, mucho tiempo. William Ireland dedicó su vida prácticamente a investigar sobre esto, ¿no? Y aplicó sus conocimientos psicológicos para tratar de explicar las alucinaciones que tenía Lutero, por ejemplo, o Swedenborg, o incluso Juana de Arco, ¿no? Básicamente refiriéndose a las aptitudes morales del idiota, ¿no? Porque bien se podría decir que idiotas e imbéciles parecen ser, pues, mucho más expertos en ocuparse de las relaciones morales de lo que uno supondría a partir de sus otras deficiencias, ¿no? Porque aquí la diferencia no implica una carencia, sino una cierta pericia incluso, tal vez no absoluta, pero sí relativa a las expectativas de una mirada clínica autorizada, ¿no? Pero claro, si la diferencia no implica necesariamente una carencia, tal vez pudiera pensarse que conduce a otros diagnósticos y evaluaciones también, o sea que habría que pensar en esa suerte de ternura, casi paternal, diría yo, que cada tanto tiempo trasluce, pues, en las páginas de los investigadores, ¿no? Como cuando alguno de ellos afirma que algunos idiotas son muy dulces, ¿no? Y puede ser, ¿no? Puede ser. Esa es una expresión un poco vaga que tal vez no permita apreciar con total claridad ni la independencia de las operaciones que os he mencionado, ni las consecuencias entre ellas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la psicología del idiota y del imbécil de Solier, por ejemplo, donde se condena al imbécil por su peligrosidad y se elogia al idiota por su amigabilidad, ¿no? Pues los idiotas son extrasociales, mientras que los imbéciles son antisociales, ¿verdad? Los idiotas son individuos desarrollados de forma incompleta. Los primeros pertenecen a la categoría de los impotentes, de los débiles, que hay que proteger. Es decir, tomar bajo nuestra responsabilidad. Pero los segundos pertenecen, al menos una mayor parte de ellos, a la de los seres nocivos, verdaderamente, ¿no? Y es que la sociabilidad de los idiotas y de los imbéciles, pues pudiera bien ser el resultado de una observación, ¿no? Que en este caso, pues, dentro de la ciencia médica, pues pudiera aparentar compartir las convenciones de la sociedad de referencia, y así la sociabilidad, pues, pudiera también ser producto de una evaluación. Por eso la impotencia y debilidad de los idiotas, o sea, luego presuponen como mínimo una medición, aunque también un diagnóstico, porque implican una protección y una responsabilidad por parte del médico, ¿no? Y de la sociedad. Y bueno, todo esto puede sonar a que pudiera comprometer la salud, aunque no es necesariamente cierto esto.
Sin embargo, yo diría que tal vez la nocividad forma parte de este diagnóstico en la medida en que sea autoinfligida. En este caso, claro, concierne ante todo la nocividad de los imbéciles en relación a los demás, lo cual supone más bien pues, una evaluación. Ahora bien, si nos vamos a la irregularidad en el desarrollo de los imbéciles, pues bien podría consistir en el resultado de una mera observación, porque junto con la anormalidad, aquí también se trata del resultado de una evaluación. Este es el caso, por ejemplo, del carácter incompleto en el desarrollo de los idiotas, que siempre es el más complicado, ¿no? Porque por un lado, quisiéramos asimilar lo completo a lo normal y considerar que este carácter incompleto es el resultado de una evaluación. Pero, por otro lado, pues es justamente parte de lo que distingue al idiota del imbécil. Uno es incompleto, el otro es anormal. De lo que no caben dudas, pues es que esta normalidad es el resultado de una evaluación. Pero esta última alcanza toda su claridad en, en un axioma, en una sentencia. O sea, uno, el idiota, pudiera decirse que es bueno, el otro, el imbécil, es malo, ¿no? Claro, en el caso del imbécil, esta nocividad y su carácter antisocial hacen de él un anormal y alguien que es no solamente malvado, sino que es malo, ¿verdad? En el caso del idiota, su debilidad, su impotencia, su carácter antisocial, pues hacen de él alguien incompleto, pero no obstante bueno, ¿verdad? Así que, bueno, de aquí se podrían extraer montones de conclusiones, ¿no? Eh, Posiblemente de, qué sé yo, la primera a lo mejor es afirmar que la descripción de la idiotez no queda restringida solamente a la esfera intelectual, sino que incluye también la esfera moral. Pero en segundo lugar, el idiota no es necesariamente objeto de un juicio negativo, ¿no? O sea, que, a diferencia del imbécil, como os decía antes, el idiota es bueno. Y en tercer lugar, pudiera sostenerse que el juicio de valor se realiza a través de la determinación de un déficit o una deficiencia. Es decir, el idiota es bueno, ¿no? Pero no por ser dulce o experto, ¿no? Sino que el idiota es bueno ahora, pero vamos, no lo olvidemos, es también débil y es impotente, ¿no? Y al final se observa que el juicio de valor en este caso depende de las aptitudes morales, porque antes el idiota había sido considerado un monstruo desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora el imbécil es malo porque es malvado. Al contrario, si el idiota no es malo es porque no es antisocial, sino extrasocial. En conclusión, bueno, si bien la actualidad de los trastornos ligados al control de los impulsos y de la conducta pues pudieran haber estado separados de las discapacidades intelectuales y de los trastornos del comportamiento, si lo han sido el retraso mental. O sea que este cuadro de la idiotez, que ha ido variando, no solo se relacionaba con el concepto del idiota vinculado a la moralidad, sino que en ciertos casos esa relación constituía el fundamento de un juicio moral, siempre distinto, en general limitado, ¿no? Porque el idiota puede ser bueno o malo, y esta evaluación en ciertos casos dependía de las aptitudes morales, ¿no? Yo diría también que, a diferencia del loco, por ejemplo, que se define por un punto más, el idiota se definiría por un punto menos, ¿no? Ahora bien, si el juicio respecto a los idiotas es a veces positivo y el juicio moral no se apoya en una actitud moral, pudiéramos pensar que el idiota se caracterizara no a partir de ciertos excesos, sino de ciertos excedentes e incluso fortalezas más allá de sus aptitudes morales. No pudiera suceder que sus diferencias no fuesen determinadas como carencias, evaluadas como imperfecciones o degeneraciones. No pensamos realmente en los accesos ni en la capacidad de los idiotas para no preocuparse por su destino o hacerse reproches, ni nos referimos a la facilidad para reír que, por ejemplo, detectaba Chambard en los idiotas, ni al onanismo desenfrenado que señalaba Esquirol, ¿verdad?
con una insistencia sistemática en lo que él llamaba la masturbación excesiva, ¿verdad?, entre los trastornos emocionales y el comportamiento de la niñez. O sea que bueno, estas características pues a lo mejor pudieran considerarse excesos que no son solo objeto de un juicio negativo, sino que además no siempre implican un excedente, una presencia, una actividad. O sea que los accesos de ira o la facilidad para reír pudieran ser parte perfectamente de una forma de incontinencia y por tanto pues el efecto de una debilidad, ¿no? Y aquí yo me estoy refiriendo básicamente pues a la habilidad manual o a la sensibilidad musical tan recurrentes en las descripciones de la idiotez, porque nada es más instructivo a este respecto que asistir a un concierto dado delante de un público de idiotas e imbéciles. Escuchan en general con una atención mezclada de respeto y aplauden a ultranza, pero no indistintamente. Y lo hacen en abundancia, pero no sin mesura, de manera anómala, ¿no? No sé. Hay casos en donde se cabe preguntar si el médico pues pudiera comparar las competencias de un idiota determinado con otros o con personas que juzgan normales, ¿no? Pero habría que recordar aquel célebre ejemplo de Blind Tom, o sea, Tomás el ciego, ¿no? Aquel idiota ciego que era un esclavo emancipado cuyo talento musical hizo que, de acuerdo con Edward Seguin, pues las masas atravesaran, se moviesen a donde fuesen para poder escucharlo, ¿no? Y Joseph Strauss también hablaba que, aunque no se tuviese formación musical alguna, probablemente su manager y su amo, ¿no?, pues pudieran haber exagerado su condición pues por motivos sumamente comerciales, ¿no? Del mismo modo, y con todas las dificultades de proyectar cuadros actuales en el pasado, Strauss muestra también en un momento dado el autismo de Thomas Wiggins, ¿no?, que hoy ha sido admitido, y de otros modos, para no limitar pues las observaciones de hoy en el campo de la sensibilidad musical, posiblemente el más recurrente pues sea el caso de Gottlieb Mind, aquel cretino más o menos imbécil que era tan talentoso dibujando gatos que sus trazos le valieron el sobrenombre de Rafael de los gatos, ¿no? Cats Raphael, y fueron, o sea, tuvo un gran éxito, fueron exhibidos en muchos sitios, o sea, en galerías de Inglaterra, de Rusia, de Alemania, ¿no? O sea, que el talento y la creatividad son difíciles de juzgar, pero sí lo es su abundancia, ¿no? Y si lo es la abundancia, pues habría que también pensar en juzgar la escasez, ¿no? Pero bueno, hay casos también significativos que conciernen a las facultades mentales, al desarrollo considerable, incluso excepcional de la imaginación, a la asociación de ideas, qué sé yo. Y habría incluso que darle hasta un premio a la velocidad, ¿no?, que ganaría según entre los idiotas, ¿no? Y también a la memoria fenomenal y a la facultad aritmética. Recuerdo que hubo un caso, no lo recuerdo bien, de un chico así, medio tontorrón de 12 años, que después de 2 años y medio de internado, pues no recordaba el nombre del médico, ¿no?, pero era capaz de multiplicar 3 figuras por 3 figuras en el tiempo que le tomaba a otro escribir las 6 cifras en el papel, ¿no? Y estos casos han sido muy estudiados, ¿no? Hay una categoría que se les ha dado como idiot savants, que es justamente el objetivo, ¿no?, subrayar esta categoría. También forma parte del cuadro clásico de la idiotez y junto a ella pues el talento intelectual. Hay situaciones
a veces la gente se pregunta y dice, bueno, pero vamos a ver, aquí lo que respecta a nosotros, ¿cómo se manifiesta la estupidez? Bueno, pues aquí el imperio de la idiocia está claro, ¿no? O sea, asistimos diariamente a una situación en la que la mayoría de países que dicen desarrollados, pues resulta que vierten a los ríos y a los mares, o sea, todo tipo de inmundicias, ¿no? Y cuando los tienen estropeados y sucios, entonces tratan de purificarlos para obtener agua cristalina, que era lo que tenían antes, ¿no? O sea, es algo desconcertante, ¿no? Después siembran de todo, ¿no? Dicen aquí que es para alimentar, pues, a los animales, etcétera, que necesitan gran cantidad de vegetales, pero luego comérselos, ¿no? Eh, o sea, no tiene sentido, ¿no? O se incendian los bosques, por ejemplo, y talan la madera, no plantan nuevas semillas, y no se dan cuenta que si los destruyen, pues se van a quedar sin oxígeno, o sea, la vida en la Tierra desaparecerá. Y lo de las guerras, pues para qué deciros, o sea, y la cantidad de idiotas se envían a los mejores soldados, los mejores muchachos fuertes, sanos, a luchar para luego pues tener que desarrollar aparatos ortopédicos para que puedan movilizarse. O sea, es el colmo de los colmos, ¿no? O lo del aire, ¿no? Ensucian el aire para poder respirar. Y qué pasa con las cosechas y las plantas comestibles, ¿no? Usan fertilizantes que son venenosos y luego se los comen. Es impresionante, ¿no? ¿Qué entienden por fumigar? Pues literalmente contaminar el aire y producir la muerte de las aves que transportan las semillas de un lado a otro, ¿no? Y así, conservantes químicos que son absolutamente nocivos, tóxicos, peligrosísimos, y eso se les echa a todos los alimentos para luego comérselos, ¿no? Lo mismo sucede con la energía atómica, ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Como las naciones, por ejemplo, del norte, cuando desarrollan programas de energía nuclear, y las prueban en el cono sur, o sea, como si el cono sur fuese de otro planeta distinto, ¿no? Y, bueno, hay que decir, de las capas de ozono, ¿no? Y bueno, ya veis lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Con la excusa de entrar o no entrar en guerra, pues se inventan bacterias, virus y enfermedades y pandemias de todo tipo, cuando, o sea, parecen olvidarse de que todos somos una única humanidad, ¿no? Y qué sé yo. O sea, lo que hacen para mantener, dicen ellos, las economías, es decir, los excedentes de stocks, los arrojan al mar para cuando hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Y los arrojan al mar para mantener los precios a la venta, ¿no? Y las drogas, venden drogas, hay drogas por todos lados para luego primero enfermarlos a los consumidores y luego tratar de curarlos, ¿no? Y la misma educación, ¿no? Es el colmo de la idiotez, ¿no? Educar a niños con películas y dibujos animados llenos de violencia y luego cuando lógicamente han aprendido lo que han visto, pues al final los marginan por violentos o los encierran, ¿no? Y un desastre, ¿no? Lo mismo a otros niveles, o sea, el colmo de la idiotez es también pues generar música y artes visuales que hagan a uno infeliz, que le hagan llorar, escuchando, viendo imágenes pues sumamente tristes, ¿no? De esas que provocan desasosiego y desazón, ¿no? O casi intención de suicidio, ¿no? Todo es, o sea, todo es un desastre realmente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cuestiones, ¿no? A diferencia del loco, como os decía, el idiota o el imbécil, pues
parecen tener algo de menos y no de más, ¿no? Y algunos han determinado que en muchos casos se observa una ausencia total de intelecto ya a nivel original. Es decir, hay algunos que no se sabe dónde tienen la inteligencia, ¿no? Y que van por la vida, pues eso, como si fuesen verdaderos dioses, ¿no? Ya en las fuentes clásicas de la psiquiatría, por ejemplo, pues la idiotez siempre fue considerada como una limitación o carencia, ¿no? Pero esa carencia es definida y ocasionalmente es reducida, ¿no? Como una limitación mental e incluso intelectual. Algunos lo valoran como un defecto, pero el cuadro clásico de la idiotez pues también puede implicar otro tipo de alteraciones mentales, como las de la sensibilidad, la memoria o la imaginación, ¿no? Y bueno, las observaciones que se han hecho, las mediciones, los diagnósticos, las evaluaciones, a veces se superponen y combinan elementos de distinto orden, pero la diferencia se determina como carencia y la carencia se diagnostica como deficiencia. Y ya sabéis que la deficiencia se evalúa como una degeneración, una monstruosidad. Así que entonces se entreteje ahí una imagen del idiota cuyos elementos persisten y a la que le alcanza, pues, para más o menos matices, juzgar el desempeño de la mente o del pensamiento. Pero bueno, todo prueba que esta imagen es más habitual de lo que pudiera parecer, ¿no? Aquí seguimos viviendo diariamente entre idiotas, ¿no? O sea, es una cosa increíble, por ejemplo, pues dentro de la alimentación, volviendo a lo que os comentaba antes, como aquí uno se alimenta con desechos de cadáveres de animales que están llenos de bacterias y de grasas y tal, para luego inventar aparatos y dietas para quitarse los residuos adiposos y las enfermedades que se producen a continuación, ¿no? O cazan a los animales, que es como cazar a las personas, con quienes se debe compartir el hábitat de evolución, ¿no? Y simplemente, bueno, en muchos casos los cazan por el simple placer de tener la cabeza disecada ahí colgada como adorno, ¿no? En fin, la cantidad de gente que acumula cosas materiales que no usan, ¿no? Entorpeciendo las áreas del lugar en el que viven, a veces ensuciándolo, ¿no? Y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Tantas otras cosas. O sea que, bueno, ya no sé, me estáis dejando aquí hablar, yo me pongo aquí. Ángel, cuando usted está en lo suyo, no tiene sentido interrumpirlo. Siempre estamos acá atentos, eso fuera de toda Bueno, duda. Entonces, si es por aportar algo, usted me iba haciendo acordar. Yo tuve una profesora realmente muy, muy interesante en una materia llamada Artes Literarias en mi licenciatura en Música, en la Universidad Católica Argentina. Y ella una vez se puso a criticar al escritor argentino Ernesto Sábato porque tenía motivos personales para hacerlo, porque lo había visto a Ernesto Sábato con ciertas conductas, digamos, impropias. Y me acuerdo que ella decía, era muy especial la señora, la vieja, como diríamos ahí en nuestra juventud. Decía, nadie está libre de decir estupideces, el problema es decirlas con énfasis. Y decía que Ernesto Sábato se caracterizaba por decir estupideces con solemnidad. Y usted seguramente sabe quién fue Ernesto Sábato, sí, sí, un muy bien. escritor, pintor, doctor Uh-huh. en física argentino, militante Sí, terrible, sí. militante comunista en su juventud, que ganó el premio Cervantes, era buen Uh-huh. Sí, escritor. sí, sí. Uh-huh. Y era genial como nuestra profesora le daba a Ernesto Sábato y siempre decía, la estupidez de este hombre es con solemnidad, decía, no es una estupidez común. Nada, y es verdad, o sea, hay estupideces con solemnidad y con estilo, ¿no? Que merecen la pena. El problema es el bodrio, ¿verdad? La forma de hablar de manera inconsistente, sin sentido, sin dirección, o sea,
perdidos en lo más profundo de la higuera, ¿no? Donde están muchos que desconocen lo que es arriba y lo que es abajo, ¿no? Y eso puede llegar a ser peligroso, ¿no? Sobre todo cuando no tienen una idea clara de si eso les va a arrojar algún beneficio, ¿no? Pero bueno, yo quería tocar un poco este tema porque me parece tan oportuno en este momento, ¿no? Hay un verdadero imperio, eh, aunque son incapaces de organizarse ellos mismos y crear, pues, no sé, un partido político o algún tipo de club pseudo intelectual, ¿no? Hasta ahí no llega, ¿no? Pero sí son capaces de intentar hacer daño. Al final se hacen daño ellos mismos, ¿no? Pero efectivamente estos grupos existen, ¿no? Y esta categoría humana también. Y bueno, tú estarás acostumbrado también a ver mucha gente bueno, pues, que de repente de la noche a la mañana se convirtieron en mesiánicos, ¿no? Aportando pues su filosofía y sus conceptos sin base ni rigor de ningún tipo, ¿no? Pero en fin, bueno, yo no sé si tenemos entonces alguna pregunta o algún comentario al respecto que nos Sí, quieran. Ángel, por parte de la gente, lo que hubo fueron varias preguntas que era comprometido ponerlas, porque tienen que ver con el tema de público conocimiento desde diciembre de 2019, por el cual tuvimos muchísima censura y volvimos a tenerla hace poco. Pero encontré, y hasta puede haber llegado a ser la primera pregunta de esta joven Cristina Abigail. Hay personas a las que esto se les pega, hay personas que influyen para que esto se les pegue. Sí, 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 claro que sí, sí. Eso es un hecho, ¿no? De hecho, valga la redundancia, mi abuela lo tenía bien tipificado cuando me decía, mire hijo, todo se pega menos la hermosura. Y la idiocia se pega, sí, sí. La idiotez es altamente contagiosa, sí, se pega, sí. Ujú. Muy bien, Ángel. Después me quedó en la memoria alguien que citaba un libro, que creo que es un libro conocido, pero bueno, en todo caso, acá lo encontramos. Tengo un libro releo, Historia de la estupidez humana de Paul Taborí, muy emocionante, Ah, como sí, la sí. actualidad. Sí, sí, ese libro de Paul Tabori es posiblemente el más relevante que hay sobre este tema de la estupidez humana, ¿no? Él pasó mucho tiempo investigando, yo creo que es el experto número uno. En mi alocución hoy yo he rememorado algunos conceptos que él tenía, ¿no? Porque él estaba muy preocupado sobre eso siempre, ¿no? Y lo considero como el más importante de los investigadores sobre la estupidez. Sí, sí, muy interesante. Sí, Ángel, aquí estamos viendo alguna otra inquietud de nuestra gente que no sea comprometida. Bueno, alguien dice, rememora a Antonio Escotado, a quien Antonio, yo respeto. Sí, sí, sí. sí, sí. Antonio Escojota yo le conocí personalmente, gran escritor, ¿no? Y también se refería mucho a esto, aunque su campo de investigación, como todo el mundo sabe, han sido las drogas, ¿no? Sí. Fue posiblemente el único escritor que se atrevió a lanzar una enciclopedia de las drogas, ¿no? Y que defendía su consumo también en un momento dado, ¿no? Sí, Sí, ese manual es impresionante. O sea, él hizo un resumen, yo lo que leí fue, o no el resumen, un libro corto, que él le puso Historia Elemental de las Drogas, y después está el tratado sí. grande de más de 1000 páginas, que lo tengo para leer en archivo, que es Historia General de las Drogas, que sé que es bastante impresionante, hasta Sí, inclusive con mucho impresionante, material audiovisual. impresionante. Por Eh, cierto, que se ha muerto hace pocos meses. ah, ah, Sí, no sabíamos. sí, sí. Ujú. Y bueno, hablando de estupidez, porque no sale del tema, entre la estupidez misma y el señor Escotado, una vez, estando yo en Argentina, él fue a un programa de actualidad muy reconocido, creo que era del periodista Mariano Grondona, y resulta que Escotado en ese momento se había enojado mucho con Maradona, con mi compatriota, que era un personaje bastante especial,
singular. dentro del deporte y fuera de él, y había dicho, porque a mí Maradona, que me llamó esto y lo otro con muchas malas palabras, y dice que no puede pronunciar dos palabras juntas, bueno, también me remitía a Escotado con su debate, posiblemente no muy altamente intelectual con Maradona, que bueno, era, también tenía lo suyo Maradona. Entonces, a 4 minutos del final, sí, saludos y bueno, acá hacen una pregunta que por ahí ya estuvo hecha de otra manera, pero ¿por qué no ponerla? ¿La idiotez se adquiere o se trae ya de serie? De fábrica será, digamos. Pues en algunos casos pudiera pensarse que así es, pero no, no. Eh, Personalmente considero que la idiotez tiene que ver con el ambiente en el que uno vive, crece y se mueve, ¿no? Veo aquí una pregunta de Julia Fuentes. ¿No crees que esta idiocia la genera el propio sistema social cuando el propio individuo se deja llevar para no parecer diferente? Pues sí, sí, sin duda alguna. También esto que dices es cierto, ¿no? Y Ariel Rosenberg de Argentina, se podría decir que la pandemia confirma el mayor periodo de estupidez de la historia de la humanidad. Una sociedad robotizada por los medios y gobiernos y la desaparición del pensamiento crítico. Sin duda alguna, Ariel, esa es una manifestación clara y contundente, ¿no? Sí, ese era justamente el tipo de preguntas que no queríamos publicar, pero no se preocupe, doctor, porque usted ya en un momento pronunció una frase muy contundente y este programa, digamos, todo el episodio 1, luego de que esté José Antonio, lo sacamos de YouTube por las dudas. Ok. Pero no se preocupe, Ok. pues Bueno, ya eso está establecido como norma, tampoco estar todo el tiempo encima del protagonista de un programa, a ver que, bueno, imagínate además, tú imagínate además quiénes son los que juzgan, ¿no? Porque es que si los que juzgan tuviesen algún tipo de atributo moral o ético en ese sentido, pero resulta que los que juzgan suelen ser los reyes de la idiocia, ¿no? Entonces es una situación. Yo también he pasado personalmente por ello, ¿no? Porque, bueno, fuimos a la vez, tanto a la caja de Pandora como yo, a mí me cerraron los canales, las páginas y bueno, a partir de ahí he tratado de cuidarme un poco, ¿no? Pero están siempre a la escucha, ¿no? Y de hecho hoy pretendía yo llamar a esta charla la estulticia, que como dije al principio es como se llama, ¿no? Pero digo, no, voy a poner idiocia, que es más o menos, seguro que lo van a asociar con la idiotez. Pero efectivamente, o sea, estamos en manos de unos jueces que no son jueces, pero que además tienen un problema neuronal severo, ¿no? Por la ausencia significativa de materia gris y por tanto de material y tejido neuronal que en vez de estar situado donde debería, ¿no? Pues ha ido a parar a otra parte del cuerpo muy distinta, ¿no? Y claro, así se ven cómo están las cosas, ¿no? O sea, no hay control de ningún tipo de nada, ¿no? El control que tienen es curioso. A mí me hace gracia, por ejemplo, cómo en YouTube, yo en mi programa me lo censuran cada dos por tres y me eliminan cortes, porque he tomado a lo mejor un videíto que está en YouTube de libre acceso. Todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede compartir, menos yo. O sea, si yo lo pongo en mi programa, me lo censuran por derechos de autor y no sé. Pero si ya lo tienes colocado ahí, ya es público. Cualquiera lo puede recoger, lo puede bajar. Cuando tú lo intentas bajar, no hay ninguna norma que te diga, no, esto no se puede bajar porque tiene una serie de derechos. No, te dejan bajarlo. Pero luego, si tú quieres a su vez compartirlo por otro sitio, no te dejan. O sea, pero nada, en fin, hay que seguir con la resistencia y seguir saliendo adelante de la manera que sea. Y bueno, pues esto es como la luz, Carlos. Si no sale por esta rendija, buscará otra, pero al final sale. No se puede evitar que la luz fluya, ¿no? por supuesto.
Muy bien, Ángel, felicitaciones por su clase, por esta, la última de tanta cantidad de clases que ha dado aquí en Pandora, más, nuevamente, el doctor es quien tiene más propuestas de cursos por lejos en aulaspandora.com. Entonces, Ángel, éxitos ahí en su recorrido por Norteamérica y Muchísimas, nos veremos posiblemente en 15 días. muchísimas gracias a todos, un abrazote, nos vemos en 15 días y además no recuerdo bien el día, pero te lo voy a decir antes de cerrar, porque es el domingo 23 de enero, voy a tener mi primer seminario de Pandora, que es el árbol de las vidas, en el que me voy a referir por primera vez a las distintas vidas que uno ha vivido y vive dentro de esta misma vida. Las distintas ramas que parten en todas direcciones cada vez que el pensamiento se ejecuta a ciertos niveles. Gracias a todos y gracias a vosotros. Feliz año nuevo, siempre lo mejor. Y a ti también ahí en Suecia, que no pases mucho frío. Luz y salud y paz. Salud. Muy bien, esta ha sido la entrañable presencia de siempre de don Ángel, el doctor Ángel Luis Fernández. Aquí acomodando, ya saben, empezamos 2022, el episodio 1, ahí en situación de emergencia, teniendo que cambiar de dispositivo a último momento. Por eso si me ven haciendo cosas raras, es porque estoy haciendo cosas raras. Porque de golpe de la PC tuve que saltar a la notebook, o dicho en español de España, al portátil. ¿Qué es lo que viene? El segundo capítulo de este episodio 1, José Antonio González Calderón, nuestro querido José Antonio, nuevamente con autosanación y meditación. Entonces, portada, él ahora en vivo, si es que llegamos, y en un minuto nomás nuevamente José Antonio con todos nosotros, digamos.